Sí, estaremos hablando con información adquirida, hermanos, de diccionarios, de escritos de hermanos, de la mía propia, acerca de la amenaza de la pornografía. Un tema que se ha hecho necesario hablar debido a la concurrencia, debido a la gran proliferancia que ha tenido esta clase de pecado entre nuestra cultura y me atrevo a decir, hermanos, tristemente, que también dentro de la iglesia. No es un pecado únicamente exclusivo para hombres, no es un pecado exclusivo para jóvenes. Es un pecado muy atrayente a hombres y a mujeres de todas las edades. Sí, nuestros jóvenes, por su inexperiencia, se sienten más atraídos hacia este tipo de pecado, pero no son los únicos. Y debemos nosotros hablar con la palabra de nuestro Dios y trazar lo más que podamos, hermanos, el problema de fondo, tratar de solucionar, hermanos, como toda otra clase de problemas, como cuando hablamos de la embriaguez, cuando hablamos también de el mentir, cuando hablamos de la glotonería, cuando hablamos, hermanos, de la levantar falsos, cuando hablamos de diferentes clases de pecado, el orgullo, las pasiones desordenadas, todo esto, la pornografía se suma a una lista más, hermanos, en la cual el enemigo ha traído a nuestras mentes y muy cerca de nuestro alcance con la tecnología que hoy poseemos. Y tristemente hoy en día, hermanos, digo tristemente, está al alcance muy cercano de cada uno de nosotros. Y hay matrimonios, hermanos, que están teniendo problemas dentro de la iglesia con este problema. Hay familias que ya se han dividido por este problema. Hay iglesias, hermanos, que están enfrentando, predicadores que están enfrentando este problema y también, hermanos, la membresía. Así que sería muy bueno que todos nosotros prestemos sumamente mucha atención a lo que la Escritura dice. Y hablando de la Escritura, el apóstol Pablo previno y advirtió a los hermanos en Éfeso, diciéndoles en el capítulo 5 y en los versículos 3 al 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Estas palabras, hermanos, que fueron dadas bajo la inspiración del Espíritu Santo, se anteponen a una mente, hermanos, que puede estar completamente corrompida por toda clase de pecado. Y Pablo tiene en mente comunicar a los hermanos en Éfeso, en donde estaba el gran templo de la diosa Artemisa, o la diosa de los Efesios, como más tarde fue llamada por los romanos. La gran diosa de los Efesios, la Diana, hermanos, que para ellos constituía el máximo epítoma, hermanos, de santidad y cercanía a una deidad. Y sabemos todos por la historia que ese templo no era otro más que un templo lleno, hermanos,
de personas sacerdotisas que servían sexualmente a las personas ahí en el templo para tener, hermanos, sus orgías, y con ello ellos experimentaban, según ellos, la relación más cercana a la deidad a la cual ellos servían. Pues el mundo de ese entonces, hermanos, ahí creció una iglesia del Señor, la iglesia la cual Pablo estableció entre los hermanos en Efesios. Y ahora les indica, hermanos, por favor, fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pablo va a explicar o está explicando la razón por las cuales ciertas prácticas que parecieran común y del todo aceptadas por la sociedad, ni aún deben nombrarse dentro de los santos, porque no es conveniente como cristianos que somos. ¿Por qué? Porque en el reino de Cristo, hermanos, ninguno que fuere fornicario, ninguno que fuere inmundo o avaro, que es idólatra, tiene parte dentro del reino de nuestro Dios. Así de sencillo comienza el apóstol Pablo a establecer la diferencia, hermanos, de prácticas tan antisociales, porque lo son, como lo estaremos viendo a través de los estudios, y falta de moralidad, porque lo son, lo estaremos viendo a través de los estudios, y sobre todo, hermanos, prácticas muy denigrantes, como lo veremos también más adelante. Pablo les dice a los hermanos que no se obsesionaran con los deseos sexuales para elevar, hermanos, el sexo a un estado de Dios, porque esto es solo una forma de idolatría lo que estaban haciendo. La imagen idólatra de la pornografía atrae a muchas almas a lo que llamaremos un panteón de la idolatría sexual. Sí, tales ídolos no son nada al final, sino meras manifestaciones de un corazón de hombres rebeldes a nuestro Dios, al Dios vivo y verdadero. Los hombres que los adoran son arrojados a un abismo donde existen las más densas y oscuras, hermanos, oscuridades, y se van muy lejos de Dios, sí, del Dios del amor y también del amor de Dios. No es un pecado, hermanos, solamente que satisface los deseos sexuales fuera del matrimonio en la persona, pero le hace caer en un estado, hermanos, de adicción, en un abismo de oscuridad muy densa, y se retira muy lejos de los pensamientos que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Como dato adicional, solamente para decirles dónde estamos parados acá en este país, la pornografía es la representación, hermanos, de un comportamiento erótico, ya sea en imágenes o en escritura, con la intención de causar excitación sexual, o como se pudiera definir en un diccionario, hermanos, legal, es la representación en libros, revistas, fotografías, películas y otros medios de escenas de comportamiento sexual que son eróticos, lascivas y están diseñadas para despertar el interés sexual. Eso es la pornografía. Y en nuestro sistema, en este país, nuestro sistema legal, nos dice que esta llamada pornografía suave le llaman, está protegida por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, pero no para materiales más explícitos, dicen ellos. El problema cuando se llega a esto ante los tribunales, a menudo los tribunales se tambalean al aplicar las leyes contra la obscenidad, porque afirman que no pueden distinguir fácilmente entre lo que ellos llaman una pornografía suave y una pornografía extrema.
Dios no tiene problemas para llamarle a una y a otra cosa pecado. Pero de eso hablaremos el día de mañana. Gracias por su atención, que Dios les bendiga.